Dice, en el desarrollo de los acontecimientos de la Gran Tribulación, usted con frecuencia menciona guerras con el componente nuclear, como la invasión de Gog o en el ataque de Israel a Irán. Sin embargo, Sor Lucía, después de la consagración del mundo de Juan Pablo II de 1984, dijo repetidamente que con ella se había conjurado el peligro de una guerra nuclear. ¿Podría explicar esta contradicción? Pues vamos a ello. Bueno, el tema de la guerra nuclear aparece en la Sagrada Escritura. Lógicamente no dice de bomba atómica, pero dice, pues eso. Por ejemplo, los que viven seguros en las islas, dice, mandaré fuego sobre los que viven seguros en las islas y sabrán que yo soy Yahvé, de hielo. Se ha construido Tiro una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí que el Señor va a apoderarse de ello, hundirá en el mar su poderío, y ella misma será devorada por el fuego. Esta frase de Zacarías, ahora una vez que hemos leído muchas veces otras profecías, desde luego parece repetir hundir en el mar y ella misma devorada por el fuego, es lo que dice Aloysius Irmayer. Aquí dice, ponía en relación lo que narra con la destrucción de las 3 columnas acorazadas rusas. Veo un avión que vuela hacia aquí desde el este y que tira un objeto al agua grande, y entonces ocurre algo maravilloso. Allí se levanta el agua como una sola pieza en una torre de agua que vuelve a caer y luego lo inunda todo. Hay un terremoto y la gran isla se hunde a medias, porque se forman grandes agujeros en el mar. Una parte de Inglaterra desaparece por la cosa que tira el aviador en el mar, y el agua se levanta como una pieza sólida y vuelve a caer. No sé qué es. Vuelvo un momento a esta frase. He aquí que el Señor va a apoderarse de ellos, hundirá en el mar su poderío y ella misma será devorada por el fuego. Lo dijo Zacarías. Bueno, seguimos. El desastre nuclear es una sentencia de Dios que está, por ejemplo, en Isaías. He aquí que Yahvé en fuego viene, y como torbellino con sus carros para desfogar su cólera, con ira y su amenaza con llamas de fuego. Porque con fuego Yahvé va a juzgar, y con su espada a toda carne, y serán muchas las víctimas de Yahvé. Y aquí Jeremías también dice, así dice Yahvé Sebaot, mirad que una desgracia se propaga de nación a nación, y una tormenta surge del fin del mundo. Habrá víctimas de Yahvé en aquel día de cabo a cabo de la tierra. No serán plañidos, ni recogidos, ni sepultados más. Se volverán estiércol sobre la faz de la tierra. En la Salet dice, Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles. El francés combatirá contra el francés. El italiano contra el italiano. Luego habrá una guerra general que será pavorosa. París será quemada. Durante cierto tiempo Dios no se acordará más de Francia, no recordará más a Francia ni a Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no será más conocido. Se creerá que todo está perdido,
Solo se verán homicidios, se oirán únicamente ruidos de armas y blasfemias. Ámster, dice la Virgen. La señora extiende sus brazos como protegiendo una parte de Asia, que me parece ser Ucrania. Veo en Rusia una luz deslumbrante, como si estallara sobre el suelo. Desde el suelo. Es un espectáculo horroroso y después ya no ves nada más. Dice la señora y quedo cegada por esa luz. Luego veo una llanura reseca. Es una imagen desagradable, como si la muerte hubiera pasado por allí. En el Escorial. Rezad mucho, hijos míos, pedid por la intención de que no haya guerra. Que el mundo está muy mal, solo vuestra Madre del Cielo puede ayudaros. A todos a vencer en la lucha contra el enemigo. Como no cambien y sigan abusando de mi misericordia, el mundo se verá envuelto en una gran guerra. Serán destruidas varias naciones, habrá muchas muertes, caerán nubes de fuego que abrasarán la tierra. Todo esto será lo más horrible que se ha conocido por la humanidad. Si no hacen caso, Rusia será una vez más el castigo con que Dios les castigue fuertemente. El enemigo formará en el aire una guerra con armas atómicas. ¿Cuántos cuerpos volarán por el aire y la piel se desprenderá de esos cuerpos? Millares de ojos lo verán y aún así no lo creerán. El planeta Tierra está a punto de destruirse. Con oraciones y sacrificios, ¿cuántas almas se pueden salvar? Rusia es el azote de toda la humanidad. Pedid que se convierta. Querrá destruir con artefactos atómicos la humanidad. Con vuestras oraciones y vuestros sacrificios puede convertirse. Con el Santo Rosario se puede salvar toda la humanidad y evitar una gran guerra. Bueno, yo siempre he dicho que para evitar una catástrofe nuclear total, Dios envía una catástrofe astronómica. Bueno, pues en el año 84, como bien decía la pregunta, Juan Pablo II hizo una consagración al Inmaculado Corazón de María con motivo de terminar en esta fecha el año jubileo especial de la Redención. Pues en 1983 pues es 1950 años. Entonces empezó el año aquel en esta fecha más o menos, poniendo con una encíclica Mater Magistra y poniendo pues este año jubilear, que terminó pues con una consagración a la Virgen en el mundo, una consagración del mundo, perdón, con unos 2000 obispos en la Plaza de San Pedro. Y en la oración decía: al encomendarte, oh Madre del mundo, todos los hombres y pueblos, te confiamos también la misma consagración del mundo, poniéndola en tu corazón maternal. Está claro que es una consagración del mundo. Corazón Inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy y con sus efectos inconmensurables pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Del hambre y de la guerra, líbranos. De la guerra nuclear, de la autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra,
líbranos de los pecados contra la vida del hombre desde su primer instante, líbranos, etcétera. Iba diciendo tal. Pero a mí me interesa solamente ver esta parte de la guerra nuclear, de una autodestrucción incalculable y de todo tipo de guerra, líbranos. El año 1983, el año 1984 hasta ese momento, pues había sido un año dentro de la Guerra Fría de extrema tirantez. Se habían desplegado en Europa, por parte de la OTAN, los misiles Pershing II, misiles nucleares de corto alcance en todo lo que era la frontera de los países de la Unión Soviética. Y esto hacía que también los rusos estaban también y tenían todo un plan ya pues para la confrontación nuclear. En aquel año muere Andropov, le sucede Chernenko, que es un militar, y solamente ya a finales del 84 muere Chernenko, ¿no? Que duró muy poco, año y medio, una cosa así, creo recordar. Total, que la tensión era muy alta, había ido creciendo, etcétera, ¿no? De hecho, Juan Pablo II tuvo el atentado porque, bueno, el mundo soviético pues consideraba que tener un papa del telón de acero, del telón de acero que, como de Polonia, pues era un grave peligro para para sus intereses, vamos a ver. Y entonces, pues decidieron hacer un plan para matarlo. Casualmente, el atentado aquel fue el 13 de mayo. Y cuando estaba todavía Juan Pablo II en el hospital, en la recuperación, relativamente pronto, en el posoperatorio, ya sabemos que el Papa dijo que una mano había desviado la bala, etcétera, ¿no? Pero a este obispo, que creo que era checoslovaco o algo así, que era un amigo personal, en ese posoperatorio le dijo: he comprendido que hace falta salvar a la humanidad de la guerra mundial y el ateísmo militante. O sea, esa era la conclusión. Después de haber meditado, una persona como Juan Pablo II, que era una persona carismática, había concluido que hacía falta salvar a la humanidad de la guerra mundial. Pero también en público dijo que el atentado, un poco más tarde lo dijo, en esa fecha, era para que la Iglesia y el Papa volvieran su atención hacia el mensaje de Fátima. O sea que estaba claro que esa guerra mundial tenía que ver, el ateísmo militante tenía que ver con el mensaje de Fátima. Dice, no me han pegado un tiro cualquier día, sino me han pegado un tiro para que yo mire al mensaje de Fátima. Cosa que lo pidió durante la propia estancia en el posoperatorio, ¿no? Para volverlo a ver o para verlo, ¿no? Sor Lucía en 1992 lo dijo públicamente en una entrevista en la televisión, pero lo empezó a decir en el propio 1984, poco después de esa consagración, en que dijo: la consagración de 1984 ha evitado una guerra mundial que se hubiera desarrollado en 1985. Eso es sorprendente, ¿no? O sea, ya esto se hubiera desarrollado. Luego, efectivamente, como el que me pregunta, pues dice uno, bueno, pues efectivamente la guerra aquella se evitó. Se evitó según lo que dice Sor Lucía.
Lo que no sabía Sor Lucía cuando dijo aquello por primera vez es este famoso desastre de Severomorsk, que fue ahora diré dónde está, etcétera, pero fue una serie mortal de incendios de municiones que resultó en la detonación y destrucción de grandes cantidades de municiones, que duró el incendio del 13 al 17 de mayo de 1984, es decir, 50 días después menos de 50 días después de la consagración. Hasta el punto que, bueno, esto era dentro del depósito de municiones navales de Okonaya, tal, cerca de la base naval, sede de la flota del norte de la Armada Soviética. Esto en Occidente no se supo en aquel momento. La detonación ocurrió en la ciudad cerrada del norte de Rusia de Severomorsk, a 1.450 kilómetros de la capital de Rusia. Según los informes, las municiones habían detonado después de que comenzara un incendio el 13 de mayo. Sorprende. Lo que provocó una cadena masiva de explosiones el 17 de mayo y resultó en la muerte de al menos 200-300 personas y la destrucción de al menos 900 de los misiles de la flota del norte y torpedos. El 13 de mayo de 1984 se inició un incendio en el depósito de municiones de Okonaya en las afueras de Severomorsk, cuya causa supuestamente fue el hecho de que las municiones se habían almacenado demasiado juntas. Se ve que no sabían almacenar. El 17 de mayo el fuego provocó la detonación de las municiones en el depósito. Durante aproximadamente 1 hora y media se produjeron explosiones esporádicas en el depósito de suministros que resultaron en la muerte de entre 200 y 300 personas, la mayoría de las cuales eran técnicos de artillería que habían sido enviados al fuego en un intento desesperado pero infructuoso esfuerzo por desactivar o desarmar las municiones antes de que explotaran. Todo esto lo publicó el New York Times 2 meses después, por informes que tuvo a través de la CIA. Bueno, docenas de... Por supuesto, la CIA no informó a Sor Lucía. Decenas de civiles locales, en otros muchos informes se dice que debieron morir bastantes miles, no fueron 300, ni mucho menos. Docenas de civiles locales comenzaron a evacuar sus apartamentos. Era una ciudad de 20.000 habitantes, no era más, y dirigirse a las colinas, ya que la explosión fue supuestamente tan poderosa que primero se pensó que había ocurrido un accidente nuclear. Que hay algunas fotos en internet de esas explosiones en Severomorsk. Todo esto era esa pequeña ciudad de 20.000 que era la sede de la flota del norte, ¿no? Aquí hay Soviets Northern Fleet disabled, not viable for 6 months, para 6 meses. Es decir, otro sitio dice, la mitad de las existencias de municiones estratégicas se destruyen, incluidos 580 de 900 misiles tierra-aire, 320 de 400 misiles agua-agua y todos los 80 misiles de lanzamiento nuclear que había. Aquí este mapa es muy interesante porque aquí dice dónde está esa base, que sigue estando hoy, y cuáles son sus modos de actuar de los barcos, que es por el norte, pasan toda la península escandinava y van hacia el estrecho sobre el Canal de la Mancha. ¿Y ya para dónde? Para llegar al sitio siempre que interesa, que es a Gibraltar. Como siempre, Gibraltar es el interés estratégico total para el control de Europa, porque así ya
pues lo que quería Hitler, ¿no? Y lo que querrán ahora en la invasión de Gog es poder cerrar el Mediterráneo para que no haya ningún desembarco en toda esta parte de la costa, de que queda mucho más fácil controlar solamente esta otra, ¿no? Bien, pues esto es lo que ocurrió. Muchas veces se dice que gracias a la consagración de Rusia, del mundo de 1984, pues cayó el telón de acero en 1989 y se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí siempre me parecía que era un hecho un poco separado, ¿no? 5 años después, ¿no? Este hecho, sin embargo, son 50 días después. Y este hecho lo que hizo fue acabar con el peligro de la guerra nuclear, porque ya sin esa ayuda de esa flota del norte, etcétera, era inviable enfrentarse a Occidente, ¿no? Empezó ya, pues, a la guerra de las galaxias, todo aquello, y ya se conjuró el peligro de la guerra nuclear. Pero el tema está en que lo que se conjuró entonces, hoy parece resurgir otra vez. Es decir, que más que desaparecer, se ha retrasado. Y hoy, pues ya tenemos desplegadas en la frontera europea, pues armas tácticas nucleares de Rusia. En Bielorrusia está ya desplegado formalmente y bueno, y las últimas noticias hablan de que Polonia, Lituania, han desplegado ya en sus fronteras fuerzas especiales porque ya se temen lo peor, ¿no? Con lo cual, pues sí, las últimas noticias que me daban ayer, pues de Twitter es que está ya ocurriendo lo que ocurrió al principio de la guerra de Ucrania, y es que Rusia ya está poniendo todas sus divisiones en la frontera de Europa. No están saliendo esas noticias demasiado publicadas en nuestro lado, pero en fin, si se siguen en determinados lugares así en Twitter y en sitios semejantes, especializados, pues ya se comprende, ¿no? Bien, entonces, fijémonos qué es lo que antes evitó.